Gracias, porque se encuentra una emisión especial de alta tensión durante esta mañana. Nosotros con temas coyunturales, con asuntos que no solamente tienen que ver en lo local, sino que tiene un impacto que nos catapulta a la parte internacional. Y vaya que México tiene todo un papel. Gracias a ustedes porque nos sintonizan en la señal de Canal 7. Gracias a mi colega Sebastián Loredo, desde luego a este panel que durante la presente mañana nos acompañan. Gaby López Torres, Santiago Zamanillo, Adolfo Mical Méndez, también Luis Fernando Gámez Macías y tanto que ustedes podrían comentar. El tratado es ley, es lo que se ha pronunciado de parte de las autoridades en México. Se dijo, ya está escrito, no es como si fuese a terminar ahora. En verdad, nos necesitamos tanto. Si nosotros hacemos esta pregunta, estamos en el marco de un proceso de conversaciones, en el marco de lo que sería pues una revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pero la amenaza siempre está sobre la mesa de quien dice que puede prescindir de México. Entonces, ¿hasta dónde es tan fuerte este vínculo o qué tan cercano estamos de que se pueda romper ese hilo? ¿Quién guste comenzar? Gaby. Siempre me deja la primera parte. Muy buenos días. Pues bueno, celebro tu objetividad, Pau, celebro la objetividad del canal que justamente le lleva información objetiva a los potosinos y potosinas en esta manera de poner sobre la mesa, iniciando y diciendo que el tratado es ley. Con esto dejamos claro que el tratado no está en riesgo. No hay una postura en donde México pueda perder, sino todo lo contrario. Muchos creen que México es esclavo de Estados Unidos, pero esto no es así, sino todo lo contrario. Tanto México como Estados Unidos tienen esa garantía de que es un ganar-ganar en la existencia de este tratado. Lo único, y pues un proceso que sucede y que ha sucedido a lo largo de la existencia de estos tratados, es justamente la revisión. Que exista esa parte en donde los tres países involucrados puedan poner sobre la mesa lo que ya no está funcionando, lo que puede mejorar y sobre todo México en este sentido, a través de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, crear mejores condiciones ante los aranceles de aluminio, automóviles y acero. Esto es lo que se pone sobre la mesa. El hecho de que se diga en algún sector de la sociedad o incluso de medios de comunicación que existe un riesgo, pues no es de esta forma. La presidenta ha sido muy clara al respecto, en donde señala que ya nuestros compañeros de Relaciones Exteriores se encuentran ya en Washington viendo este tema y podemos, creo yo, ser razonablemente optimistas ante esta revisión, porque los dos países, que es México y Estados Unidos, tienen cosas en común y por supuesto tienen el interés de que a ambos países les vaya bien, ¿no? Estados Unidos no puede prescindir de México. Estados Unidos necesita a México como un aliado y por supuesto que gracias al esfuerzo y al trabajo de la presidenta, esta alianza, estos puntos en donde México y Estados Unidos pueden tratar y donde pueden sobre todo negociar, pues yo considero serán vigentes y sí dejar muy claro que la revisión sucede y ha sucedido a lo largo de la existencia de estos tratados y sobre todo que no está en riesgo y que esta fecha estimada del 1 de julio no nos habla de que el 1 de julio tenga que quedar ya puesto sobre la mesa las conclusiones finales, sino que oficialmente inicia esta revisión del TEMEC. Y porque hay cuestiones que, aunque oficialmente no se reconocen, o sea, lo que sabemos es que hay una especie de ingrediente. Hay quienes lo señalarán como una cuestión política y otros lo consideran un capricho de quien se encuentra al frente del vecino país del norte, porque se ha dicho, bueno, lo que se busca es, ya hablando por ejemplo del rubro automotriz, de que al menos el 50% del valor de los automóviles fabricados en Norteamérica pues provenga de Estados Unidos. Entonces, las propuestas son realizables, son alcanzables, son viables también para México. ¿Quién guste comenzar, Santiago? A ver, creo que hablar sobre la revisión del TEMEC nos obliga, Pau, compañeros, muy buenos días, a hacer conciencia de qué representa, qué significa y desde cuándo ha venido esta integración productiva, económica y laboral en los tres países miembros.
Partimos desde que de 1994, con la suscripción del Telecán o NAFTA por sus siglas en inglés, se hace la integración económica productiva más grande del mundo. Y sin lugar a dudas es un acuerdo internacional que ha beneficiado, que ha permeado significativamente a los 3 países miembros. Posteriormente viene la modernización de este acuerdo en 2020 con la suscripción del TEMEC. Y como bien comentaba la compañera Gabriela, la verdad es que es una revisión que está prevista en el propio acuerdo internacional. Se establece que a los 6 años de vigencia de su entrada en vigor, esto es el 1 de julio de este año, se obliga a los 3 países miembros a llevar a cabo una revisión. De tal suerte que la vigencia de este tratado a la fecha es hasta 2036, es decir, es una vigencia de 6 años. Pero lo importante aquí no es si subsiste o no, sino que en este momento, si México, si Estados Unidos y si Canadá ha cumplido con las normas establecidas en el mismo, se tiene la facultad de renovarlo por otros 6 años y darle vida hasta 2042. De tal suerte que hoy el debate aquí se debe de centrar en qué tan fuerte, con qué firmeza y con qué argumentos llega la delegación mexicana a este momento de revisión. Y es ahí donde yo veo que vamos endebles. ¿Por qué? Primero, ha habido 3 actos en nuestro país, reformas concretamente, que han atentado contra las normas previstas en el TEMEC. Me refiero de manera puntual a las mismas. Primero, la prohibición o el decreto del gobierno mexicano para importar maíz transgénico. Eso ya fue sometido a un panel de controversias a la luz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y México perdió. El panel que llevó a cabo el caso dijo que la prohibición de importar maíz transgénico no se justificaban con criterios reales y sólidos y echaron para atrás el primer tema. Segundo, el TEMEC exige que en nuestro país haya un sistema de impartición de justicia imparcial y sobre todo que proteja la inversión extranjera. La reforma al Poder Judicial atenta contra este principio. Y así múltiples temas como en reformas en materia energética que han venido afectando el contenido mismo del TEMEC, que es lo que lleva a nuestra delegación sumamente endeble. Yo quiero decirlo con sinceridad, hoy la delegación mexicana está encabezado por un político experto como es Marcelo Ebrard, acompañado del canciller como es Roberto Velasco y una de la iniciativa privada que es asesora de la presidencia que es Altagracia Gómez. El problema es qué argumentos, qué sustento tiene nuestro país para ponerlo en la mesa con firmeza, porque a mí no me preocupa Donald Trump y sus manifestaciones, lo conocemos cómo negocia. A mí me preocupa lo que ha dejado de hacer nuestro país para darle fuerza y continuidad a este tratado que sin lugar a dudas nos beneficia a los 3 países de la región. ¿Ustedes coincidirían en que los nudos estarían, por ejemplo, en el rubro de agricultura, en la competencia equitativa y también las decisiones tomadas del legislativo? Adolfo Fernando. Bien, nosotros lo que creemos, mi querido Pau, buenos días compañeros, Sebastián. Nosotros lo que consideramos es que estamos viviendo los preparativos para la elección legislativa de Estados Unidos, ¿no? Hay que saber distinguir, mi querida Pau, de la retórica política de los datos económicos y macroeconómicos. Hoy por hoy, lo que está haciendo Donald Trump, que además ya lo dijo Santiago, todo el mundo lo conoce, es preparar la elección, tensar con su forma tan peculiar de negociación, tensar la cuerda para obtener mayores beneficios. Creemos nosotros desde el Partido Verde que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es ley. También creemos nosotros, consideramos pues que nadie se va a dar un disparo en la pierna, ¿no? Hablamos propiamente del presidente Donald Trump, porque hay 3 estados peculiares que definen la economía con base en este tratado y que representa para ellos el 60% de su tratado binacional. Hablo de Texas, hablo de California, hablo de Michigan, y son 3 estados, mi querida Pau, me refiero a ellos porque ahora en una elección tan cerrada que van a tener republicanos y demócratas, la elección se va a definir estado por estado, y no creemos nosotros desde el Partido Verde, bueno, pues que quieran darse un disparo en la pierna. Creemos nosotros que están preparando el terreno para tensar la cuerda y bueno, pues avanzar en el territorio electoral. Y a nivel macroeconómico consideramos que nuestro país está más fuerte que nunca. Este tratado tiene más de 30 años, es ley y no va a haber mano de un político o de un grupo de gobierno que lo pueda distorsionar.
Porque lo que había dicho Donald Trump era que lo que más le gustaba del tratado era la cláusula de terminación, y entiendo que conocemos o hemos visto a este personaje. ¿Coincides, Adolfo Micalco, que se trata solamente de este discurso rumbo a un proceso de aquel país? Bien, buen día. Buen día. Pau, Sebastián. Buen día, Gaby. Buen día, diputado. Gracias. Bueno, sin duda que la actividad comercial entre los tres países es fundamental. Así lo vio el PRI en 1994, que impulsó a través del licenciado Salinas de Gortari la creación de este tratado de libre comercio. Fue un tratado muy pues difícil de lograr esta integración, pues precisamente por los intereses económicos. Luego vimos que, como decía el presidente Peña, no tendremos miedo a negociar, pero no vamos a negociar con miedo. Entonces pensamos que México no debe negociar con miedo, pero México en estos momentos, desafortunadamente, sobre todo en el capítulo 27 del TEMEC, que tiene que ver con la anticorrupción, pues vamos mal. En parte porque hay que garantizar, los tres países deben de garantizar precisamente instituciones anticorrupción, protección de las víctimas cuando denuncien un hecho ilícito, y vemos que en México pues hay, desde el gobierno anterior y pues ha habido mucha corrupción evidente, ha habido sobre todo el huachicol, que ha sido algo que ha estado afectando a los dos países. Ni más ni menos que la semana pasada detuvieron en Texas a una parte importante de esta trama, que trayendo combustibles hasta en barcos, trenes, estaban evadiendo precisamente los controles aduanales, estaban evadiendo el pago de impuestos. Y algo que me parece sumamente grave fue que cuando un marino denunció lo que estaba pasando ante el secretario de Marina de López Obrador, al poco tiempo fue asesinado. Esto es, no se le dio la protección debida. Entonces, ojalá que sí tengamos un tratado, que siga habiendo eso. Difiero que esto ya es un hecho, que ya es ley. No. Precisamente esa revisión, que si no se aprueba, tendríamos que estar año con año, ¿verdad?, con la espada levantada para estar amenazando a México, pues sería un grave error. Entonces, por esto, ojalá que el gobierno de México en esta ocasión tome su responsabilidad, que el político Marcelo Ebrard, además de dar sus explicaciones, de acomodarse los lentes, pues sí pueda efectivamente lograr un acuerdo, ¿no? Vemos un canciller inexperto, vemos que desafortunadamente vamos no con toda la fuerza que se requiere. Pero ojalá lo hagan por el bien de la industria, por el bien de los agricultores, que desafortunadamente hemos visto a través de las manifestaciones últimas, están requiriendo mucho apoyo ante lo que se está viviendo en la economía. México defiende una visión regional, nos queda claro, pero ¿será necesario que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llame, aunque sea por teléfono, a Donald Trump o alguna de las partes para que efectivamente se avance? Con esta pregunta nosotros haremos una pausa, seguimos en Alta Tensión.
Y estamos de vuelta aquí en Alta Tensión, así es, con estos temas coyunturales, precisamente sobre la renovación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y como ya se venía preguntando en este primer bloque sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum debería tomar acción directa en llamar al presidente Donald Trump para revisar este mismo acuerdo y que se realice. Pues vaya, directamente hay que pensar también, pues como ya lo habíamos mencionado también, en la cláusula de rescisión que se tiene, y es que viendo el poder que tiene Washington en la mano, México debería de buscar también algún plan B en cuestiones, sí, de empezar a buscar entre los distintos mercados en el mundo. ¿Quién gusta comenzar? Bueno, si me lo permiten, en esta parte la presidenta ha sido muy clara al respecto y muy puntual respecto de si es necesaria esta intervención por parte de ella como mandataria de nuestro país. Así se realizará, como se ha realizado en otras ocasiones y para otras cuestiones con el mandatario de Estados Unidos. Hemos visto que existe esa relación de respeto, de diálogo y por supuesto de coordinación, lo que dice la presidenta, coordinación sí, subordinación jamás. Y creo que es muy importante señalar algo que se vertió en esta mesa respecto de México. ¿Qué tan fuerte? Yo diría, México está muy fuerte. Creo que para poder hablar de lo fuerte que se encuentra México en este sentido, habría que voltear a ver los países latinoamericanos. Y México ha creado esas condiciones en donde pues sí nos encontramos en una posición privilegiada respecto de países latinoamericanos. Es doloroso decirlo porque Latinoamérica tiene muchísimo para salir adelante y para ser potencia. Sin embargo, México es uno de esos países latinoamericanos que ha creado esas condiciones. Me da mucho gusto que se nombre, por ejemplo, que este tratado inicia por allá del 94, efectivamente tiene más de 30 años. Yo nací junto con este tratado, por ejemplo, pero sí hay que puntualizar que se crea en un ambiente neoliberal en donde las condiciones de este tratado era justamente privilegiar solamente a un sector. El día de hoy México negocia no con temor, sino con la convicción de que este tratado salgan y existan beneficios para todos y para todas. El tema de hablar de justicia y relacionado con la reforma judicial que aquí se pone sobre la mesa, yo diría, vamos a hablar de justicia, realmente vamos a hablar de justicia. Hablemos entonces de lo que necesitamos como país para el acceso de justicia en materia digital. Paulina, tú me has abierto las puertas de este espacio para venirte a platicar respecto de, por ejemplo, la ley Olimpia. Las defensoras digitales hacen también un posicionamiento al respecto de lo que México debería de estar dialogando el día de hoy con respecto a violencia digital y con respecto al capítulo 19, 19.12, 19.16 y 19.17, en donde se trata el comercio digital. Para poder hablar de acceso de justicia en nuestro país, México tendría que estar hablando y negociando respecto de este capítulo y de cómo las grandes plataformas que el día de hoy operan en nuestro país deberían ser reguladas y, por supuesto, tener transparencia algorítmica. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, una mujer, pone una denuncia para acceder a la ley Olimpia y el 73% de los casos que no han tenido acceso ni siquiera a una carpeta de investigación, al debido proceso, se vienen abajo por falta de pruebas. ¿Y por qué sucede esto? Porque las grandes plataformas operan en nuestro país, pero sin rendir cuentas. Entonces, creo yo que México está tan fuerte que el día de hoy podría poner sobre la mesa el debate en materia de violencia digital y de cómo las grandes plataformas, si son usadas en nuestro país, también deberían coadyuvar en rendir cuentas para ese real acceso a la justicia. Nosotros estaremos al tanto del proceso durante esta semana en estas revisiones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y especialmente cuando hay quienes desde la ofensiva del Congreso de Estados Unidos también dicen no se les olvide que debemos discutir el Tratado de Aguas de 1944 y en México lo que se nos dice es, bueno, dependerá de la disponibilidad hídrica, pero es el momento de las conclusiones. Un minuto para cada quien. Luis Fernando Gámez Macías, diputado local del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Gracias, Pau, nuevamente. Compañeros, pues el panorama es muy claro, ¿no? El negocio para ambas naciones está en la mesa. Representa 800,000 millones de dólares y si algo saben los gringos es no perder un negocio.
es cuidar cada centavo, cada dólar, porque así están informados ellos, así está hecha su economía. Entonces, creo que debemos de tener tranquilidad. El negocio no va a desaparecer, porque además representa soberanía para ambos países. Primero, para México, defender lo que es nuestro. Y para Estados Unidos, un tema de acceso alimentario. El tratado también representa 2.300 millones de dólares entre Estados Unidos y México. Lo que quiere decir, Pau, es que si se acabara el tratado, bueno, pues los gringos se van a quedar sin verduras, sin frutas en la mesa de sus casas, y eso seguramente no lo van a permitir. Las cadenas de suministro están totalmente integradas. Si uno pasa por la frontera, ve pasar todo el día transporte de un lado a otro del país. Es la frontera más visitada del mundo, y ellos, por supuesto, lo saben. Y tan lo saben que quieren apretar y negociar en donde le duele a México, en el acero y en el aluminio. Pero yo veo una presidenta fuerte, veo una presidenta valiente, veo una presidenta decidida, y seguramente si habrá que hablar con Donald Trump, yo creo que a la presidenta no le va a temblar la mano, y el Partido Verde está dispuesto para acompañar a la presidenta nacional, a la presidenta Claudia, en esta ofensiva internacional, porque necesitamos defender lo que es nuestro. Hay muchos problemas en el mundo, pero hoy por hoy los mexicanos lo que queremos es seguridad, responsabilidad de nuestras instituciones y una economía fuerte para salir adelante. Muchísimas gracias, Santiago Zamanillo González Ramírez, secretario de Asuntos Estatales y Nacionales del Partido Acción Nacional. Gracias, Pau. Bueno, yo concluyo primero trayendo a la luz lo que representa económicamente en el sector productivo el tratado. El tratado significa para los tres países un intercambio comercial de $2 billones anuales. Representa para nuestro país el 80% de las exportaciones. Yo le quiero decir a tu gente que de 10 productos que salen de este país, 8 se quedan en territorio norteamericano a la luz de este tratado. Representa también el empleo directo de 5 millones de mexicanos. De tal suerte que la exigencia, no solo de que en la revisión nos vaya bien, sino de lograr su renovación es alta. Y eso exige que nuestros delegados, que nuestros representantes del gobierno estén a la altura, pero insisto, con firmeza y con capacidad de innovación, lo cual los datos en nuestro país, como es la incertidumbre jurídica, como es la inseguridad, como es el incumplimiento de compromisos internacionales, nos debilita mucho. Y lo que más me preocupa, para terminar, es dotar de ideología estas negociaciones. Yo ya lo veo en el plano nacional, pero hoy lo confirma mi compañera Gaby. Ya hablamos de que se gestó en el 94 en gobiernos neoliberales. Ya hablamos que los norteamericanos creen que somos esclavos de los... Saquemos el tema ideológico. Es un tema que sin lugar a dudas impacta en las familias mexicanas, que tiene un alcance de gran calado para todos nuestros productores, y seamos sensibles, seamos serios y tomemos esto con responsabilidad. Llevemos propuestas sólidas, no ideológicas, que sí beneficien al tratado, que logren renovarlo por 6 años más y que eso impacte en la economía de nuestras familias. Muchísimas gracias, Adolfo Micalco Méndez, presidente de la Fundación Colosio, adherente del Partido Revolución Institucional. Sí, muchas gracias. Bueno, sin duda que este es un momento decisivo en la vida del país. Sin duda que tiene una alta responsabilidad el gobierno de México para lograr precisamente que el tratado siga, no que el tratado vaya con revisiones anuales. Es su responsabilidad. Por otro lado, todas estas narcodictaduras comunistas, socialistas en Latinoamérica han quebrado a sus pueblos. Ahí está Venezuela, siendo un país rico en petróleo, quebrado. Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Argentina, que apenas va recuperándose, y Bolivia, en fin. Entonces, México no puede seguir esta ruta de donde un partido hegemónico pretende capturar las instituciones de impartición de justicia, porque va en contra precisamente de lo que señala el tratado. Y ojalá, pues quienes vayan a negociar tengan visa, ¿verdad? Porque vemos que a los políticos de Morena cada día se les quitan las visas y que no vayan a tener que estar negociando por Zoom el tratado. Gracias. Muchísimas gracias. Jessica Gabriela López Torres, diputada local de Morena.
Gracias. No, hablar la verdad y decir las cosas como son no es dotar de ideología a las posturas, sino todo lo contrario. Sí quiero dejar muy claro que México, nuestro país, tiene mucho para poder negociar, mucho más allá del que creemos. También creo firmemente que Estados Unidos es consumidor y México, por supuesto, es productor. México cuenta con mano de obra de calidad, mano de obra calificada para todos aquellos productos que o no quieren o no pueden producir en Estados Unidos. Y esto nos pone justamente en una situación privilegiada. ¿Qué hay que hacer? Cambiar las condiciones, justamente mejorarlas y por supuesto que el beneficio sea para todos y no solamente para un sector. México está en muy buenas condiciones, en una condición de negociación bastante que hay que señalarlo y por supuesto sentirnos orgullosos de ello, y quien no se sienta orgulloso de ello, independientemente de quien gobierne, de verdad, pues quien no quiere a su patria, pues no quiere a su madre. Eso es algo muy puesto sobre la mesa y es así. México tiene bastante para salir adelante y por supuesto para llevar una negociación amplia y con certeza a través de nuestra presidenta. Muchísimas gracias. Con esto hemos llegado ya al final de esta emisión de Alta Tensión. Gracias a nuestros panelistas, por supuesto. Gracias a mi compañera Paulina Rodríguez. Nosotros nos despedimos. Siga en la señal de Canal 7.